Danila Sayeg, buen día, bienvenida. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Venía bien, pero... Pasaron cosas. Pasaron cosas. Por supuesto que me ha mandado todo el mundo lo que sucedió en la AMIA, recién en el acto de la AMIA por los 30 años del atentado. Sí. Y cuando llego acá también Mati me dice, mirá, ¿Y qué? ¿viste esto? Ahí tenés. Ahí está. ¿Qué pasó? Ahora vamos a escuchar qué se dijo. Hoy se cumplen 30 años del atentado a la AMIA, se hizo un acto oficial, Sí. como cada año, y la ligaron las feministas. Sí. Las feministas judías. Claro. Porque hay como una cosa, ¿no? Al sentido común le cuesta que vos seas dos cosas. Ah, sí. Como, esperá, ¿sos feminista? Claro. Ah, ¿y también sos judía? ¿Y peronista? Es un montón. Es un combo. Sí, que en general eso tiene un poco, ¿no? Todas las miradas que suelen ser chotas Sí. no soportan como la superposición de... No, de capas. De olvídate, capas. de complejidades. Sí, sí, no como... existe. Eso no se puede. Por eso hoy te invitamos para hablar la AMIA, el conflicto en Gaza. O sea, son los únicos dos temas que vamos a Claro. Y espero que tengas una postura bien contundente. Bien. Tengo una postura muy contundente. Mati me dice, ¿estás para hablar de esto? Un mes puedo hablar Claro. de esto. Si te parece, para ponernos en Sí. tema y qué sucedió, qué se dijo, vamos a escucharlo, a ver. No fueron suficientes las decenas de mujeres mutiladas y vejadas frente a las cámaras para que las agrupaciones feministas extiendan su sororidad cuando se trata de mujeres judías. Quizá la consigna de que el cuerpo de la mujer no debe ser un campo de batalla, o las tan nombradas "te creo hermana" o "ni una menos", tengan una letra chica que no leímos y dice "salvo que sea judía". Bueno, eso es lo que dice el presidente de la AMIA, Amos Linetsky. Sí. ¿Dónde están las feministas, Danila? El famoso ¿dónde están las feministas? Pero acá, ¿no? Otro nivel, Todo ¿no? tuyo, Danila. No, un poco lo que le decía a Ori hace un minuto. En general, estas personas con quién discuten, ¿no? Porque ¿a qué feministas conocen? Cada vez hay menos feministas en los medios. Me animo a decir que son personas bastante de derecha, que están bastante alejadas del campo nacional y popular, de los progresismos. Entonces, ¿con qué feministas discuten? A mí me pasó cuando en algún momento de... No sé si fue después de lo de octubre, una tía que tengo, entre comillas, que me dijo lo mismo, como, ¿dónde están las feministas que no están hablando del ataque de Hamas? Y le digo, pero escúchame, yo hice una columna de 1 hora de esto ayer. Pasa que vos no estás consumiendo medios feministas ni estás buscando qué piensan las feministas porque Claro. tienes un posicionamiento previo que es que no te gusta el feminismo. Claro. Entonces no estás discutiendo ahí, ni te estás informando, ni estás consumiendo a personas feministas, incluso... mucho antes, ¿no? Personas que les gustan los derechos humanos, ¿no? Más como este lado. Me llama mucho la atención que en el marco del aniversario de los 30 años de la AMIA, Sí, eso es muy particular. elija discutir con el feminismo y ponernos a nosotras como enemigas. No es el problema, digamos. ¿A qué atribuís eso? Porque parece haber ahí Sí, es más muy llamativo. una cuestión de encajar con la época. Sí, porque claro. del relato del gobierno. Digo, no hay un razonamiento de por qué el presidente de la AMIA, en el acto a 30 años del atentado a la AMIA, mete a las feministas, ¿no? En la bolsa. Yo estoy muy, felizmente, estoy bastante afuera de la política comunitaria. Soy judía, claramente, esta cara no deja ninguna duda. Soy súper judía, full, vientre, apellido, escuela judía, todo. El pack completo. Sí, solo el secundario. Ok. Pero me casé con un tipo goy. Y no tengo una trayectoria de comunidad, digamos. Malas judías. No sos. estoy dentro de lo que se dice la institucionalidad judía. Claro, sí, el mundo político, ¿no? Claro, no es que te digo no, porque en la rosca de la Daya no estoy. Sí. Pero que como en toda rosca y en todas hay sus internas, sus líneas, sus por intereses supuesto. y sus pero roscas. bueno, quizás en otro momento hubo unos líderes comunitarios muy progres, no es el caso No es de el este caso. presente, Claro. ¿no? Y lo que está pasando, que un día la podemos invitar a Miriam Lewin, que es mi amiga, que es una genia y que sabe mucho de esto, que no es lo que está pasando en este momento con este presidente que cree que es judío, que hace un judaísmo performático y se sube a una identidad milenaria sin haber tenido nunca en su vida una vivencia judía, porque ser judío no es a los 50 años despertarte y decir, no, ¿sabes qué? Estoy para ser judío.
uy, ¿cómo lo de Moisés? No es eso, es una vivencia histórica de que te hayan discriminado siempre. Es muy cómoda su vivencia judía, entonces lo que él hace es un judaísmo performático, es como, a él le divierte este judaísmo, se sube, le queda cómodo porque él quiere ser amigo del imperio y ser amigo de Netanyahu ¿no? Y subirse a esa, pero en términos identitarios, de tradición, de pertenecer a una nación, porque el judaísmo es una nación, bueno, el señor no es judío. ¿Y qué le piden acá a las feministas? ¿Cuál es la discusión? Porque no es nuevo esto que dicen, solo que lo llamativo es que le digo en un acto institucional a 30 años del atentado a la AMIA y que ahí entre la discusión de dónde están las feministas. Pero ¿qué es lo que les están pidiendo a las feministas que digan? Yo creo que hay una cosa de ridiculizar a las feministas, claro, de ridiculizar el feminismo. Claro. Hay hacia adentro del judaísmo movida judía, por supuesto. Hay una agrupación que se llama Judíes Fem, el espacio Nejome. Hay un montón, digamos, porque yo creo que para quien no está, yo insisto, yo no estoy súper adentro de la rosca comunitaria, claro, pero hay como una idea de que los judíos y las judías pensamos igual respecto de todos los temas, claro, o que incluso estamos posicionados respecto de la política del Estado de Israel de la misma manera. Claro. Y no, dentro del judaísmo hay de todo. Tenés judíos que no están de acuerdo con el Estado de Israel, que piensan que no debería existir. Tenés judíos que están de acuerdo con la existencia del Estado, pero están completamente en contra de la política específica de este gobierno de Netanyahu, como por ejemplo yo pienso esto. Entonces hay como una cosa de que desde afuera, y es una mirada, a mi criterio, un poquito antisemita, es creer que todos pensamos igual ahí adentro. Claro, claro. Entonces me parece que están discutiendo un poco hacia adentro, con posiciones un poco más progresistas hacia adentro del judaísmo, y también porque les queda cómodo elegir un enemigo. Digamos, aniversario, 30 años, no tenés un tipo en cana y vos crees que lo que tenés que decir es que las enemigas son las feministas. Es notorio. Sí, claro. Yo creo que tiene que ver con una alineación muy clara de la cúpula de la AMIA, de la DAIA, ¿no? Como de la institucionalidad judía con este gobierno. Claro. Que este gobierno se posiciona con Israel y bueno, la DAIA y la AMIA quieren jugar ahí. Claro, hoy también, porque no lo dije yo, pero estaba el otro acto, el de memoria activa, en Plaza Lavalle y en frente a tribunales. Probablemente la línea, no lo vimos acá nosotros en vivo, pero la línea debe haber sido absolutamente distinta. Digo, eso también habla de la diversidad que hay dentro de la comunidad. Bien. Sí, total. Ya que estamos en esto de comentar convocatorias, hay una convocatoria de lo que sería el ala progresista del judaísmo, de las feministas judías que existimos. Este viernes, a 30 años del atentado, este viernes, 7:30 de la tarde, en la zona Facultad de Medicina, todas los que son las orgas judías del progresismo, Judíes Fem, la Moishe House, Nejome y un montón de otras orgas, bueno, hacen un Kabbalat Shabbat en memoria de el atentado a la AMIA. Ahora, es interesante porque a la pregunta ¿dónde están las feministas? Por lo general, quienes la hacen son quienes no quieren que estén las feministas, ¿no? Claro. ¿Dónde están las feministas que no opinan de tal cosa? Y todo lo que hacen, en la medida de lo posible, es que no estén las feministas diciendo cosas. Entonces, no es que les importa qué tienen las feministas para decir de esto. No. Es una chicana, es esto que decía vos. Obvio, es una chicana, claro, por supuesto. Yo creo que lo que hay ahí es, digamos, hay algo de elegir un enemigo, ¿no? Que lo venimos hablando en relación a este gobierno, ¿no? Les queda cómodo como seguir machacando sobre que el feminismo no sirve, que el feminismo no anda. Un poco también, salvando muchísimo las distancias, pero un poco lo que charlábamos la semana pasada con esta vuelta a los esencialismos, ¿no? En términos más generales, bueno, el judaísmo no es una cápsula, ¿no? Que está ahí, digamos, estamos hablando de personas argentinas judías o judías argentinas, bueno, habría que ver cada uno cómo se identifica en términos así personales, identitarios, pero lo que sucede en términos generales no escapa lo que sucede hacia adentro del judaísmo. Entonces, lo que quieren es ridiculizar al feminismo. Me parece que tiene que ver con eso. Y mostrar que en términos políticos no tenemos ningún peso. Tipo, ¿dónde están? Solamente hacen... pasa que también para estas personas el feminismo son las actrices argentinas, como solamente ese tipo de expresiones del feminismo.
no piensan en el feminismo como un movimiento político, Sí, de con base, conquistas, sí. de base. Me parece que tiene que ver con eso. Claro, claro. Bueno, esto viene un poco a interrumpir lo que era una Sí. columna que iba por otro lado, en Sí, realidad. una Fuera de columna. agenda, fuera de agenda. Pero, una columna. pero entró de urgencia en agenda y, Sí, porque... y además Sí. todo el mundo lo estaba mandando, ¿no? Decía algo de esto, por favor. Bueno, ya se ha dicho, pero Bien. otro día podemos charlar de esto mucho más en profundidad. Todo lo que le pasa a Milei con el judaísmo a mí me Lo podemos algún me día enloquece. especialmente Sí, abordar. sí, totalmente. Bueno, hoy en realidad íbamos a hablar sobre el pedido de disculpas que hizo Pedro Brieger. Ah, y un sí. poco la pregunta ahí es si alcanza ese pedido de disculpa, si repara, si hay algo que repare, si hay algo que es suficiente. En términos estrictamente concretos, periodistas argentinas, cuando hacen esta denuncia, con una gran denuncia, una gran presentación de un montón de compañeras que habían sido acosadas por Brieger, bueno, ellas hacen un pedido muy concreto que es que él pida disculpas públicas. Él hace unas disculpas públicas, podemos decir, quizás unas disculpas un poco tibionchu, Ajá. porque pide unas disculpas sin nombrar a nadie, sin nombrar los hechos, ¿no? Dice, se refiere a conductas no respetuosas, dice actos impropios, ¿no? Como no se hace mucho cargo de que estuvo acosando sexualmente pibas 30 años. Claro. Está bien, las disculpas están ahí, son formales. También un poco patologiza, ¿no? Dice, no, yo como que estaba enfermo y fui a una psicóloga y me curé. Sí. Ven- Esto era de cuando yo cuando yo- no me había curado. Era Cuando otra estaba persona. enfermo. Era otra Era persona. otro Pedro. Eso es un problema por muchas cosas, pero principalmente porque construye ahí una cuestión completamente personal, como que el machismo es como una especie de enfermedad, y no, es una cuestión bastante más amplia, bastante más sistémica. Entonces, cuando lo construye como una enfermedad, se construye a sí mismo como una especie de, no a sí mismo, sino al machismo en general y estas prácticas como una cosa más extraterrestre, ¿no? Como un monstruo, como sí, eso, como una cosa Sí. así muy, muy, muy externa, y no como esto que venimos diciendo desde muchos espacios, que es esta cuestión sistemática, cierto modo de ser varón, de llevar adelante la idea de la masculinidad, bueno, todas esas cuestiones. También muchas compañeras salieron a hablar de esto. Mariana Carvajal en su nota de página 12 habla de cómo él también se vuelve a posicionar en un lugar de poder cuando dice, bueno, yo ahora que ya me curé, se ríe, Ori, Claro. ahora que ya me curé puedo ayudar, ahora Claro. puedo llevar adelante este mensaje. Bueno, Le puedo dar un poco una mucho, mano. un poco mucho. Bueno, surgen un montón de preguntas, pero principalmente creo que la pregunta es cómo se repara. Hablé con algunas de las chicas de periodistas argentinas y me decían, bueno, que había, por supuesto, opiniones distintas hacia adentro del colectivo. Para muchas, las disculpas fueron como una sorpresa. Eso para mí también, yo no esperaba que él saliera a disculparse, pensé que iba a negar esto para siempre, tipo D'Artés, Claro. como hasta el fin de sus días. Yo no estuve ahí, no sé de qué hablan, no sé quiénes son. Más eso. Sí, unas disculpas con gusto a poco, pero para muchas la tranquilidad es que el tipo no labure más, o que no labure más en los medios y no tener que cruzárselo. Eso es como una cosa, ahí hay como una batalla ganada en términos personales para las pibas, como algo que lleva un poco de alivio. Hablé con alguien a quien yo admiro mucho, que es Ileana Arduino, que es abogada con orientación en Derecho Penal, es coordinadora del programa Feminismos y Justicia Penal del INESIP, súper interesante, que es el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, sobre un poco esto, ¿no? ¿De qué se trata la reparación? Lo que plantea Ileana es que, bueno, si repara o no repara, depende estrictamente de quien fue dañado o Claro. dañadas en este caso. De la víctima, no del tipo que dice, te estoy reparando, ¿sabes? Esto se llama reparación. Esto que estoy haciendo yo es una reparación, gracias por venir. Y un poco lo que dice Ileana es, hay que normalizar la idea de que se pueda pedir disculpas, pero también que esas disculpas puedan ser aceptadas Claro. o no. Ahí amplía Ileana. Una característica de los procesos de la reparación o de los procesos que logran hacer de la reparación algo importante cuando se produce un daño es que están sujetos a ritos, a formas, a tiempos, a espacios para decir, para escuchar, para ser escuchado,
que hacen parte de la respuesta y que hacen parte del dispositivo de contención del daño, ¿no? También no es solo el ofrecimiento en el vacío de una disculpa. Por supuesto, cuando digo esto no estoy pensando en intervenciones de encuentro cara a cara necesariamente, ni en circunstancias de ese tipo, sino en la gestión, en el trabajo, en la escucha respecto de qué es lo que una persona espera después de que ha padecido un daño, en ver, en mediar lo que se demanda y lo que se ofrece, digamos, todas circunstancias que acá no aparecen, porque lo que pienso es que la mediación de las redes produce un vaciamiento de estos procesos y los vuelve abstractos de alguna manera, ¿no? Es una especie de performance en tiempo real, sujeta a la competencia con una cantidad de temas y asuntos, ¿no? Digo, ahora, por fuera de esto, creo que ese pedido de disculpas, yo no soy sommelier de disculpas, pero ese pedido de disculpas en particular tiene la característica de no enunciar las violencias, de no ser claro y concreto ni referirse a los hechos, ni con nombres, ni con circunstancias, que entonces vuelve ese texto algo totalmente desanclado, sin contexto, sin anclaje en los conflictos reales de los que dice dar cuenta, y podemos pensar que es una presentación o un audio que podría utilizarse estandarizada para X conflicto, ¿no? En ese sentido es profundamente despersonalizado. Bueno, ahí estaba Ileana Arduino. Es interesante esta idea, ¿no? Que se podría usar ese video, ese texto, como casi para cualquier cosa, ¿no? Como muy práctico. Claro. Y un poco lo que plantea es, también es como muy difícil decir efectivamente qué repara, ¿no? Por eso hay otra abogada súper piola que se llama Indiana Guereño, que yo le hice una nota hace muchos años por todas estas mismas cuestiones de las que hablo hace muchos años y las cosas no cambian. Como un poco esto, ¿no? ¿Qué pasa con las víctimas en términos súper personales? Y ella lo que me decía es que cuando alguien la va a ver, o sea, la contrata como abogada, ella en general trabaja con mujeres que vivieron violencia de género, les pregunta, ¿qué esperás vos de este proceso? Claro. Antes de empezar un proceso judicial, penal, todo eso, ¿no? Y en general, lo que las víctimas esperan o necesitan para reparar el daño no tiene que ver con meter a la gente, a su agresor en cana. Tiene que ver con otras cosas, con que no la jodan más, con poder laburar tranquilas, con que todas las personas del espacio que comparte con ese tipo sepan lo que pasó y no piensen que ella es una forra o que ella fue su culpa. Claro. En general, la cana, meter a la gente en cana, meter a los tipos en cana, en general no repara a las víctimas. Con esto queremos decir, si alguien violó a un niño, ¿está bien? Claro. No. Estamos hablando de otro tipo de casos donde las penas no son tan claras, donde no hay figuras penales tan claras. Claro, incluso donde hay cosas que son muy difíciles de judicializar. Incluso, exacto. Digamos que en todo caso no habría un punitivismo institucional en ese caso, ¿no? Claro, claro. Este tipo de casos que tienen que ver también con las instituciones. Un poco ahí hay una nota de Tamara Tenenbaum de este tema donde ella recupera a Sara Ahmed y Sara Ahmed se pregunta ¿cómo hacemos hacia adentro las instituciones para que las personas que tienen mucho poder dejen de ejercer todo el poder que pueden sobre quienes no lo tienen? Claro. ¿Y cómo hacemos para que las personas que no tienen poder, de posiciones más débiles, por debajo, ¿no? Jerárquicamente hablando, puedan denunciar? ¿Cómo haces para denunciar al tipo que es tu jefe? Bueno, justo en Francia por estas horas tenemos una enorme polémica en torno a las divulgaciones sobre un hombre llamado l'Abbé Pierre, que fue el hombre de las batallas por los pobres y la solidaridad y la gente sin domicilio, y se acaba de dar a conocer las denuncias de varias mujeres de su entorno en condiciones que podríamos, para que se entienda rápido, digamos, cosas parecidas a las que se denuncian en el caso de Brigger, ¿no? Donde entramos en esa zona donde no hay un delito tipificado, además estamos hablando de una persona ya fallecida, y una de las víctimas decía, ¿cómo lo iba a denunciar? ¿Cómo iba a denunciar a Dios? Porque él es de la iglesia, y entonces era esa relación de poder, ¿no? Siempre está en el centro de todo esto, no importa dónde, cuándo suceda, la cuestión de la relación de
poder. Claro, y también un poco esta idea de cómo se construyen esos mecanismos, porque quienes los llevan adelante también son empleados de ese mismo tipo, en una empresa, en un espacio de laburo, en una universidad. Bueno, sobre las instancias de reparación, un poco lo que dice Ileana es, hay que construir instancias de reparación donde se involucre también la persona que hizo el daño y la persona que fue dañada. Y esa respuesta, la respuesta de la persona que fue dañada, el control de daños, el dispositivo de contención de daño, tiene que contemplar lo que esa víctima necesita para reparar ese daño. Hay un segundo audio de Ileana, ¿lo ponemos? Vale. Hay algo que me parece muy importante también, que es limitar la idea de reparación a la conducta de aquel que ha producido un daño. Con esto quiero decir, pensar en reparaciones que dependen de lo que haga aquel mismo a quien señalamos como autor del daño, ¿no? Es decir, hay algo muchas veces de las formas de reparación que a lo mejor no pasa necesariamente por establecer una interlocución que quizás ni siquiera interesa, pero me parece importante pensar en una reparación que también puede ser dirigida a otros, ¿no? Muchas veces la denuncia se concentra en el autor o en aquel que es señalado como autor, pero no en las condiciones de posibilidad y en las otras personas desde sus distintos roles y posibilidades favorecen o facilitan la comisión de determinados hechos. No comparto, por supuesto, ni las propuestas de silenciar, ni la idea de que, del otro lado, como ofreció esto, titulado Disculpas, ya no hay más nada que discutir. Ahí está, la idea de que ya no hay más nada que discutir porque ya pidió disculpas, eso me parece súper interesante. Y un poco esta idea de que el silencio que rodea la violencia sexista se garantiza colectivamente, ¿no? Años y años de silencio. Bueno, un poco eso, ¿no? El silencio ya no como forma de vivir en sociedad. Danila Sayeg, que hoy se hizo los rulos. Oh, y de vuelta, Sí, ida y vuelta, para acá, rulo para allá. Danila Sayeg, en Maldita Suerte. Gracias, Dani. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque